¿Y si te dijera que tú elegiste a tus padres? Que antes de nacer tu ánima, a propósito, seleccionó a la familia en la que ibas a venir al mundo, sabiendo exactamente qué retos y qué aprendizajes te esperaban. Suena a locura, ¿verdad? Después de todo, ¿quién elegiría nacer en una familia disfuncional? ¿Quién querría unos jefes abusivos, negligentes o simplemente ausentes? Pero resulta que precisamente eso es lo que revelan más de 50.000 sesiones de regresión a vidas pasadas. Es justo lo que chamacos de 2 a 4 años describen así, tal cual, antes de que se les olvide. Y es lo que gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, SM, cuenta durante sus revisiones de vida. Tú elegiste, y hoy te voy a mostrar por qué. Esta es una de las revelaciones más controvertidas y con el potencial de transformarte por completo, que vas a encontrar en toda la investigación sobre la conciencia y la otra vida. Una idea que puede cambiar radicalmente cómo ves tu infancia, a tus jefes, a tus carnales y toda tu historia familiar. Bienvenidos a uno de los descubrimientos más polémicos y transformadores de la investigación sobre la conciencia. La idea de que las ánimas planean sus vidas antes de siquiera nacer. En 1968, algo fuera de lo común pasó en el consultorio de un psicólogo en Los Ángeles. Miguel Núñez estaba llevando a cabo una sesión de hipnoterapia con una mujer que sufría de depresión crónica. Él intentaba llevarla al origen de su dolor emocional. Lo que pasó después cambiaría para siempre nuestra forma de entender la vida y la muerte. Bajo hipnosis profunda, la paciente no regresó a un recuerdo de su infancia. Se fue a algo anterior, mucho antes. Ella describió estar en un espacio entre vidas, rodeada de otras ánimas que reconocía. Ánimas que, según ella, eran su verdadera familia. Al principio, Núñez se mostró escéptico. Al fin y al cabo, él era un científico, no un místico. Pero cuando empezó a escuchar relatos idénticos de pacientes completamente diferentes, de culturas distintas, religiones diferentes, hasta de ateos, se dio cuenta de que algo real estaba pasando. En las décadas siguientes, Núñez llevó a cabo más de 7.000 sesiones de regresión, cada una revelando el mismo patrón. Las ánimas existen entre vidas, pertenecen a grupos y planean sus próximas encarnaciones con una precisión que asombra. Pero espérate tantito. Antes de seguir, necesito abordar la pregunta que seguro te estás haciendo ahorita mismo. Si las ánimas eligen a sus familias, ¿por qué alguien elegiría sufrir? ¿Por qué un ánima escogería nacer en la pobreza, en el abuso, en circunstancias traumáticas? Roberto Suárez, autor del libro El regalo de tu alma, que tiene el respaldo del mismísimo Raymond Moody, identificó 4 razones principales por las que las ánimas planean retos antes de nacer. Primera razón: el equilibrio kármico. Acciones de vidas pasadas crean energías que necesitan ser balanceadas. Si tú le causaste dolor a alguien en una vida anterior, puedes elegir experimentar un sufrimiento similar para comprender de verdad el impacto de tus acciones. Segunda razón: la sanación. Algunas heridas son tan profundas que necesitan de múltiples vidas para ser curadas. Un ánima puede elegir circunstancias que saquen a la superficie traumas antiguos, permitiendo que, al fin, sean procesados y liberados. Tercera razón: el servicio. Algunas ánimas eligen vidas difíciles, específicamente, para ayudar a otros. Un hijo que nace con una discapacidad puede estar ofreciéndole a sus jefes la oportunidad de desarrollar compasión, paciencia y amor incondicional. Cuarta razón:
el autoconocimiento. Los retos más grandes revelan quiénes somos de verdad. Un ánima puede elegir circunstancias extremas para descubrir su propia fuerza, su resiliencia y su capacidad de amar, hasta en las situaciones más cañonas. Esto no quiere decir que el sufrimiento sea bueno o deseable. Significa que, desde una perspectiva mucho más amplia de lo que alcanzamos a ver mientras estamos encarnados, hay un propósito, y aquí hay algo que muy poca gente considera: el amor que está involucrado en todo este proceso. Imagínate a un ánima que acepta ser tu jefe abusivo en esta vida. Esa ánima sabe que, al interpretar ese papel, te va a estar causando un dolor real. Sabe que la vas a odiar por décadas. Sabe que va a cargar con el karma de haber lastimado a alguien que ama profundamente a nivel espiritual. Y aún así, esa ánima acepta, por amor a ti, porque sabe que tú necesitas esa experiencia para crecer de una forma que ninguna otra circunstancia te podría dar. Ojo, esto no es una justificación para el abuso. Los comportamientos abusivos deben ser enfrentados y detenidos, pero sí es una perspectiva que puede transformar cómo procesamos experiencias dolorosas del pasado. Tu sufrimiento no fue en vano. Fue parte de un plan de estudios que tú mismo diseñaste. Ahora, vamos a hablar de la evidencia, porque esto no es solo filosofía. Hay datos. El Instituto Miguel Núñez, fundado para continuar el trabajo del Dr. Núñez, ya ha documentado más de 55,000 sesiones de regresión a la vida entre vidas. Estas sesiones fueron llevadas a cabo por más de 200 terapeutas certificados, en 40 países, en 24 idiomas diferentes. Y lo más impresionante, los relatos son consistentes. Gente de culturas completamente diferentes describe el mismo proceso. Después de la muerte, el ánima pasa por un período de transición. Se reúne con su grupo de ánimas, seres con quienes comparte múltiples vidas. Revisa la vida que acaba de terminar. Y entonces, cuando está lista, empieza a planear la siguiente. La planeación es detallada. Según los relatos, las ánimas eligen no solo a sus jefes, sino también el orden de nacimiento entre los carnales, la era histórica, el país, la cultura, el grupo socioeconómico. Eligen retos específicos que quieren enfrentar y lecciones específicas que quieren aprender. Y aquí hay algo que fascina: no eligen solas. Los relatos describen consejos de seres más evolucionados que ayudan en la planeación. Describen negociaciones con otras ánimas que aceptan desempeñar papeles específicos. El jefe abusivo puede ser un ánima querida que aceptó interpretar ese papel doloroso para darte una lección necesaria. Sé que suena perturbador, pero piénsalo de esta otra forma. Si supieras, antes de nacer, que ciertos retos serían necesarios para tu crecimiento, ¿no preferirías que esos retos vinieran de alguien que te ama profundamente a nivel del ánima? Alguien que está dispuesto a cargar con el fardo kármico de causarte dolor, sabiendo que es para tu bien mayor. ¿Te acuerdas que te dije que los chamacos también relatan estas experiencias? Esto es particularmente importante, porque los niños pequeños no tienen contaminación cultural sobre estos conceptos. El Dr. Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, pasó 40 años investigando a niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Documentó más de 2.600 casos. Y en una minoría significativa de estos casos, los niños no solo recordaban vidas pasadas, sino también el período entre vidas. Ellas describían cómo escogieron a sus padres,
Describían observar a sus futuras familias antes de nacer. Describían el momento de la concepción y la entrada al cuerpo. Un caso particularmente conmovedor involucra a una criatura que le dijo a su madre, casi literalmente, que él y su madre espiritual la eligieron a ella para ser su próxima madre. Él siguió hablando sobre esto mientras era muy pequeño, y la madre lo escribió todo en un diario. ¿Cómo una criatura de 3 años inventaría algo así? ¿De dónde vendría esa narrativa tan compleja sobre planeación, prenacimiento y madres espirituales? Imposible. La investigación de Raymond Moody es continuada hoy por la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia, que ya ha recolectado más de 2.500 casos codificados en más de 200 variables. Y no son solo recuerdos verbales. Raymond Moody descubrió que muchas de estas criaturas tenían marcas de nacimiento que correspondían a heridas sufridas por la persona que alegaban haber sido. Algunas demostraban fobias relacionadas al modo de muerte de la vida anterior, frecuentemente antes incluso de verbalizar sus memorias. En 36% de una serie de 387 casos, las criaturas mostraban miedos inexplicables, relacionados a cómo la persona anterior había muerto. Una criatura con pavor irracional al agua podría estar recordando una muerte por ahogamiento. Una criatura aterrorizada por la altura podría estar cargando la memoria de una caída fatal, terrible. Esos miedos frecuentemente aparecían antes de que las criaturas tuvieran edad suficiente para articular sus memorias. ¿Cómo explicar eso sin considerar la posibilidad de que algo está siendo transferido de una vida a otra y entre estas criaturas? Algunas describen específicamente el periodo de intermisión. Hablan sobre observar a sus futuros padres, sobre el proceso de elección, sobre el momento en que decidieron entrar en esa familia específica. Los investigadores identificaron 3 fases distintas en las memorias de intermisión. Primero, una etapa de transición, luego de la muerte anterior. Segundo, una etapa estable, en un lugar específico, en el mundo espiritual. Tercero, una etapa de retorno, que involucra elegir padres, y la concepción, y las experiencias cercanas a la muerte que revelan sobre la elección de familias. Durante la revisión de vida, uno de los elementos más comunes de las ECMs, las personas no solo revisan sus acciones en esta vida. Algunas relatan ver la planeación que ocurrió antes del nacimiento. En un caso documentado, un hombre llamado Javier describió que su revisión de vida comenzó mostrando las circunstancias antes de su nacimiento. Los seres espirituales le preguntaron a Javier cómo y por qué había elegido a esos padres específicos. Javier explicó que los escogió tanto para ayudarlos en su camino como para alcanzar su propio aprendizaje. Él revivió su propio nacimiento, sintió el amor de sus padres y también su enojo. Vio todos los episodios buenos y malos de su vida, y lo más importante, él entendió el propósito detrás de cada uno. Javier no fue el único. Investigadores de experiencias cercanas a la muerte han documentado innumerables casos donde la revisión de vida
se extiende más allá del nacimiento, mostrando la planeación. ¿Qué ocurrió antes? Una mujer relató haber visto a sí misma, antes de nacer, observando diferentes familias potenciales. Ella describió sentir las energías de cada familia, evaluar qué retos cada una ofrecería y finalmente elegir aquella que proporcionaría exactamente las experiencias que ella necesitaba. Lo más sorprendente fue que ella reconoció momentos de su vida real que correspondían a las predicciones que había hecho antes de nacer. Circunstancias que parecían aleatorias o injustas, ahora hacían sentido, como parte de un plan mayor, un plan divino. Otro relato describe a un hombre que, durante su SM, vio no solo sus propias elecciones prenacimiento, sino también las de sus familiares. Él comprendió que cada miembro de su familia había venido con un propósito específico y que los conflictos entre ellos eran, de cierta forma, coreografiados para el crecimiento de todos. Eso cambia completamente la perspectiva. No, si has pasado la vida entera resentido con tus padres por no ser lo que querías que fueran, imagina descubrir que fuiste tú quien los eligió, que las dificultades que ellos trajeron eran exactamente lo que pediste para tu crecimiento. ¡Qué fuerte! No es fácil de aceptar, nada fácil, pero es liberador, porque si tú elegiste, entonces no eres víctima, eres protagonista, eres un ánima poderosa que vino a esta vida con un propósito, y tus padres, no importa cuán imperfectos, fueron los instrumentos que seleccionaste para cumplir ese propósito. Es tu destino. Ahora, necesito hacer una pausa importante aquí. Es necesario. Acabas de recibir información que puede transformar completamente tu relación con tu familia, con tu pasado, con tu propia identidad. Si esto resonó contigo de alguna forma, considera darle clic al Super Thanks. Cuando apoyas este canal, estás ayudando a esparcir estas investigaciones para más personas que necesitan oír esto. No eres solo espectador, eres parte de esta misión. Ahora, vamos a profundizar aún más. El concepto de grupos de ánimas es central para entender por qué elegimos ciertas familias. Según Miguel Núñez, las ánimas no existen aisladamente. En el mundo espiritual, ellas pertenecen a grupos, generalmente de 3 a 25 ánimas, que comparten niveles similares de desarrollo y objetivos de aprendizaje. Estos grupos funcionan como círculos de aprendizaje. Los miembros se apoyan mutuamente en el crecimiento espiritual. Y lo más importante, ellos reencarnan juntos repetidamente, asumiendo diferentes roles en la vida unos de otros. ¡Qué locura! Tu jefe en esta vida puede haber sido tu hijo. En una vida pasada, tu madre puede haber sido tu hermana, tu amiga, hasta tu enemiga. Los roles cambian, pero las ánimas permanecen conectadas, siempre. Miguel Núñez descubrió que las ánimas incluso exhiben colores de energía diferentes que indican su nivel de desarrollo. Las ánimas más jóvenes tienden a presentar energía blanca pura. Con el avance, la energía se vuelve más densa, moviéndose hacia tonos de naranja, amarillo, verde y finalmente azules. Increíble, ánimas más avanzadas frecuentemente eligen vidas más desafiantes porque están listas para lecciones más intensas. Esto explicaría por qué algunas personas parecen enfrentar dificultades desproporcionales
Ellas pueden ser ánimas antiguas, que eligieron currículos avanzados. Son los maestros. Y aquí está algo particularmente interesante. Sobre familias. Según Miguel Núñez, miembros del mismo grupo de ánimas frecuentemente reencarnan como miembros de la misma familia biológica. Tu hermano, que te saca de quicio, puede ser un ánima con quien compartes decenas de vidas. Tu abuela amorosa puede ser tu compañera de aprendizaje por siglos, pero no todos los miembros de la familia vienen del mismo grupo de ánimas. A veces, ánimas de grupos diferentes se ponen de acuerdo para encontrarse en una familia, para trabajar en lecciones específicas que requieren perspectivas distintas. Piensa en familias donde un miembro parece completamente diferente a los demás, donde una persona tiene valores, intereses y un temperamento radicalmente distintos. Esa ánima puede haber venido de un grupo diferente, trayendo exactamente la energía contrastante necesaria para el aprendizaje de todos. Los atritos familiares, vistos desde esta perspectiva, no son accidentes, son características planeadas del currículo. Imagínate, pero, ¿y el libre albedrío? Si todo fue planeado antes del nacimiento, ¿tenemos alguna elección ahora? Esta es una pregunta crucial. Y la respuesta es fascinante. Según los relatos de regresión, el planeamiento prenacimiento establece un esqueleto, un conjunto de circunstancias, retos y encuentros que el ánima desea experimentar. Pero, ¿cómo respondemos a esas circunstancias? Es enteramente nuestro. Tú puedes haber planeado nacer en una familia difícil para aprender el perdón, pero si eliges perdonar o guardar resentimiento, eso es tu decisión ahora. El libre albedrío no es eliminado por el planeamiento prenacimiento, es ejercido dentro de él. Además, los contratos del ánima no son rígidos. Pueden ser renegociados a lo largo de la vida, conforme las circunstancias cambian y nuevas oportunidades surgen. Algunas cláusulas de salida están embutidas en los acuerdos. No todo está predeterminado. Esto nos lleva a una pregunta práctica. ¿Qué hacemos con esta información? Si tienes relaciones familiares difíciles, ¿cómo esta perspectiva puede ayudar? Primero, ofrece un cambio de narrativa. En vez de ver a tus jefes como personas que fallaron contigo, puedes verlos como ánimas que acordaron desempeñar papeles difíciles para tu beneficio. Esto no justifica comportamientos abusivos, pero puede abrir espacio para la compasión, ¿verdad? Segundo, ofrece responsabilidad. Si tú escogiste estas circunstancias, la pregunta deja de ser ¿por qué esto me pasó a mí? Y pasa a ser ¿qué debo aprender de esto? Ese cambio de pregunta es transformador. Tercero, ofrece paz. Saber que existe un propósito mayor, incluso cuando no conseguimos verlo, puede traer una sensación de orden al caos de la vida familiar. Hay también un cuarto beneficio que pocas personas consideran. Comprender el planeamiento prenacimiento puede cambiar cómo nos relacionamos con nuestros propios hijos. Si eres jefe o jefa, piensa en esto. Tu hijo o hija te eligió. No porque eres perfecto, sino porque tienes exactamente lo que esa ánima necesita para crecer. Tus fallas, tus limitaciones, hasta tus errores de crianza, pueden ser parte del currículo que tu hijo diseñó para sí mismo. ¡Qué fuerte! Eso no es excusa para no esforzarse como padre o madre. Es una invitación a confiar más en el proceso, para entender que, por detrás de las dificultades de la crianza de hijos,
existe un propósito mayor siendo cumplido. Y cuando tus hijos crecen y parecen rechazar todo lo que intentaste enseñar, tal vez ese rechazo sea exactamente lo que ellos necesitaban para convertirse en quien vinieron a ser. Alicia Young, que escribe sobre planeamiento del ánima en el blog de Raymond Moody, observa que cada ánima tiene libre albedrío completo sobre cuál papel adoptar y cómo sus lecciones elegidas se entrelazarán con las de otros en su unidad familiar. Eso significa que, incluso dentro de una familia, cada miembro está viviendo su propio currículo. Los conflictos que surgen no son fallas, son intersecciones de múltiples caminos de aprendizaje. Claro, escépticos argumentarán que todo esto puede ser imaginación, proyección psicológica, deseo de encontrar significado donde no existe. Y, ojo, ellos pueden estar en lo cierto. Pero Raymond Moody, que pasó 50 años estudiando estas experiencias, siempre hizo una observación importante: la consistencia de los relatos, a través de culturas, religiones y épocas, sugiere que algo real está siendo accedido. No podemos probar científicamente que las ánimas existen o que planean sus vidas, pero tampoco podemos explicar por qué tantas personas, independientemente de su background, describen experiencias tan semejantes. Y, tal vez, la cuestión más importante no sea si esto es literalmente verdadero. Tal vez la cuestión sea si esta perspectiva es útil, si creer que elegiste a tu familia te ayuda a perdonar, a crecer, a encontrar paz. Eso no tiene valor, independientemente de su veracidad literal. Piénsalo. Hay algo más que necesito compartir antes de cerrar. Algo que tal vez sea la parte más reconfortante de toda esta investigación. Según los relatos de regresión y ECM, el planeamiento prenacimiento no acontece en aislamiento. Antes de nacer, tuviste vislumbres de la vida que estabas por vivir. Viste los momentos difíciles que enfrentarías. Sentiste anticipadamente el dolor que experimentarías. Y, aún así, elegiste venir. Eso significa que, en algún nivel profundo, ya sabías que podrías lidiar con todo lo que estás enfrentando ahora. Tu ánima, antes de nacer, miró para esta vida con todos sus retos y dijo: sí, yo puedo hacer esto. Yo necesito hacer esto. Yo quiero hacer esto. En los momentos más difíciles, cuando parece que la vida es demasiado, acuérdate de esto. Recuérdalo. Tú ya viste esta película antes. Tú ya sabías lo que vendría. Y elegiste venir aún así, porque sabías que eras capaz. Esa perspectiva no elimina el dolor, pero tal vez le dé un significado diferente. Quiero cerrar con una reflexión sobre lo que esto significa para cómo vivimos. Si tu ánima eligió esta familia, esta vida, estos retos, entonces, cada dificultad que enfrentas es una oportunidad que tú mismo creaste. Cada relación complicada es un currículo que tú mismo diseñaste. Cada momento de sufrimiento contiene una lección que tú mismo pediste para aprender. Eso no torna el sufrimiento más fácil, pero tal vez lo torne más significativo. Y cuando miramos para nuestras familias, no importa cuán imperfectas, podemos ver algo además de las fallas humanas. Podemos ver ánimas corajudas que acordaron desempeñar papeles difíciles, que se voluntariaron para desafiarnos, frustrarnos, lastimarnos, todo en nombre de nuestro crecimiento.
Ver así no es fácil. Requiere madurez espiritual, requiere disposición para abandonar la victimización y abrazar la responsabilidad. Requiere fe en un propósito mayor. Y aquí está la paradoja más bonita de toda esta investigación. Cuanto más difícil fue tu infancia, cuanto más desafiadora tu familia, más corajuda fue tu ánima al elegirla. Ánimas jóvenes, según Miguel Núñez, tienden a elegir vidas relativamente fáciles. Ellas todavía están aprendiendo lo básico. Pero ánimas más maduras, que ya pasaron por muchas vidas, frecuentemente eligen retos intensos, porque están listas para acelerar su crecimiento. Si tu familia fue particularmente difícil, considera la posibilidad de que tu ánima es particularmente fuerte. Ánimo, que tu llegada a esta vida no fue un accidente del destino, sino que llegaste como un estudiante avanzado, que escogió un programa intensivo. Eso no minimiza ni tantito tu sufrimiento. El sufrimiento es real, realísimo, sin importar su origen espiritual. Pero tal vez te da una nueva forma de verte a ti mismo, no como alguien que tuvo mala suerte, sino como alguien que fue lo suficientemente valiente para elegir una vida difícil en nombre del crecimiento. Hay una práctica bien sencilla que algunas personas encuentran útil. Después de aprender sobre la planeación antes de nacer, involucra mirar a cada miembro de tu familia y preguntarte, ¿qué habrá querido aprender mi ánima con esta persona en específico? No busques respuestas inmediatas. Nada de eso. Solo hazte la pregunta y deja que las ideas surjan con el tiempo. Te podrías sorprender de lo que sale a la luz cuando cambias el lente a través del cual ves tus relaciones familiares. Ándale. Pero para aquellos que logran hacer ese cambio de perspectiva, la recompensa es inmensa. Relaciones que parecían irreparablemente dañadas pueden ser sanadas. Resentimientos que cargamos por décadas pueden ser liberados. Y podemos finalmente hacer las paces, no solo con nuestra familia, sino con la propia vida que escogimos vivir. Tu ánima sabía lo que hacía cuando escogió a esta familia. Confía en ella, confía, y tal vez, solo tal vez, los momentos más difíciles de tu vida familiar fueron exactamente los momentos para los que viniste. Las lecciones que tu ánima más necesitaba aprender, esas mismas. Los retos que la harían más fuerte, más sabia, más compasiva. No porque merecieras sufrir, sino porque eras lo suficientemente fuerte para transformar el sufrimiento en sabiduría, en puro conocimiento. Ese es el verdadero regalo de la planeación antes de nacer. No respuestas fáciles para dolores difíciles, sino una invitación a ver tu propia vida con los ojos del ánima, para reconocer que, en algún nivel, más allá de la comprensión humana, todo siempre tuvo sentido, siempre. Si este video cambió tu perspectiva sobre tu familia de alguna forma, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Cuál relación familiar tiene más sentido ahora viéndola a través de este lente? ¿Te imaginas por qué tu ánima habría escogido a esas personas en específico? Comenta aquí abajito. Tus reflexiones pueden ayudar a otros que están pasando por las mismas cuestiones. Anímate.